Buenas noches, un saludo cordial desde Cochabamba, Bolivia, de parte del Instituto Libremente. Hoy tengo el honor de entrevistar, en primer lugar, a un gran amigo mío, y en segundo lugar, a una persona a la que yo admiro mucho, un intelectual de primera línea, nacido en Córdoba, Argentina, y fundador de la Fundación Libre. Con ustedes, Horacio Gusto. Hola, Horacio, buenas noches. Me gustaría que te presentes al público boliviano que no te conoce aún. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un gusto poder conversar con vos y también poder dialogar con la gente de Libremente, que vienen haciendo un gran trabajo y realmente también es una presión para mí estar a la altura de las circunstancias, porque por semejante espacio está lleno de intelectuales, como es tu caso, de Cristian, de Pablo, que le tengo un gran afecto. También han pasado por sus líneas diálogos muy fluidos y muy interesantes con Milei, con Anxo Bastos y con tantos otros referentes que hacen a esta batalla cultural. Así que me siento honrado, pero también hay un poco de presión para estar a la altura de dichos exponentes. No, pues agradecemos contigo, Horacio. Mira, revisando un poco los datos argentinos, hoy miraba la prensa y según algunas fuentes, como por ejemplo el Observatorio de Deuda Social de Argentina y algunos trabajos de la Universidad de Buenos Aires, se habla de que la pobreza en tu país se ha incrementado este último periodo, alcanzando más o menos a 18 millones de personas. Es decir, tienes 18 millones de pobres hoy en Argentina, ¿no? Hablaba con Javier Milei hace un par de semanas y él me decía que se está viviendo una devaluación tan fuerte del dólar respecto al dólar que no se la veía hace por lo menos 25 años, ¿no? El nivel de ahorros de los argentinos se ha reducido prácticamente a cero, de aquellos que todavía tienen trabajo. Entonces, veo que hay una bomba ahí de un país que hace 100 años atrás era el más próspero de la región, por lo menos de acá del Cono Sur, uno de los más prósperos, y hoy veo una decadencia económica, pero al mismo tiempo veo una decadencia cultural, porque veo cosas de 14, 15 años, poniéndose el pañuelo verde del aborto, tomando colegios, no sé, como medida de protesta, una cosa muy, muy destructiva. Me gustaría que me expliques, aquí hay una hipótesis que nosotros como Libremente la hemos estado manejando y es la siguiente. Ante el fracaso de todo lo que significó el gobierno de Fernández, porque obviamente su campaña fue con Cristina, vuelven los asados, algo por ese lado. Evidentemente no hay asados, no hay pan, pero sí hay mucho circo, el tema de Maradona y esto también, el tema de aprobar el aborto. Ante el fracaso de esta gestión, nosotros creemos que se está intentando aprobar el aborto, por lo menos para intentar anotarse un triunfo con esta cultura decadente que es la que acabó eligiendo a los Fernández. Ahí me gustaría tu opinión, querido Horacio. Bueno, es una lectura interesante la que plantean. Yo particularmente no escribo por una serie de razones. Vean por qué. Vamos a tratar de explicarlo para que lo entienda la gente de Bolivia también y lo entienda la gente de otras regiones. Si uno toma las estadísticas y piensa en este momento en las encuestas, tanto de la Universidad Católica Argentina como, por ejemplo, las últimas encuestas que realizó La Nación, encuestas de Infobae, que son portales de La Nación, los diarios más importantes del país, o toma incluso las encuestas de Infobae, ciertamente la mayoría de los argentinos se han manifestado en contra. De hecho, uno de los últimos estudios que se realizaron mostraban que más del 66% de los argentinos rechazaban el aborto y el resto del porcentaje no era gente que estaba a favor. Incluso la gente que estaba a favor de legalizar el aborto estaba en un porcentaje un poco por arriba de la gente que ni siquiera tomaba posiciones sobre este asunto, que ni siquiera lo consideraban trascendente. Y ni hablar si uno se aleja a las zonas más periféricas y las zonas más pobres de Argentina, donde el aborto es rechazado en un 71%. Entonces, y en una región que lamentablemente estamos oscilando en índices de pobreza nunca antes vistos. ¿A qué voy? Yo no sé si realmente sería un triunfo electoral o al menos un triunfo político, creo que ese es el punto. Yo no sé si sería un triunfo político lograr la legalización del aborto en una sociedad que mayoritariamente lo rechaza. Porque esto es una realidad, digamos. Uno lo piensa en el siguiente punto de vista y es un ejemplo práctico. ¿Por qué es necesario que se haga tanto hincapié en la educación sexual integral, donde se hable del aborto como un derecho? ¿Por qué es necesario impedir la objeción de conciencia desde el propio proyecto de ley? ¿Por qué es necesario toda una reingeniería en el sistema mediático, educativo, político? ¿Por qué es necesario el financiamiento internacional y los aparatos de propaganda públicos y privados en ese sentido? Porque claramente
que hay que torcer toda una voluntad general, lo que se conoce como el ethos, como el espíritu de un pueblo, que rechazan esta práctica, algunos por una cuestión de racionalismo propio del naturalismo, otros de una perspectiva teológica, otros por una cuestión mera de sentido común y muchos incluso por mera tradición. La realidad es que el aborto es rechazado mayoritariamente en Argentina. Esto es lo que implica que haya toda una puesta en escena en cada campo, tomando la tesis de Pierre Bourdieu, en cada campo va a haber una especie de reingeniería lingüística e incluso, no solamente discursiva, sino también en cuanto a la psique de la persona, pero es entrar a otra cuestión. Y acá es donde vemos que finalmente, no sé si sería en efecto una victoria política si se legalizase el 29 de diciembre. Igual quiere adelantar la votación. Entonces, ¿qué es lo que veo yo en este gobierno? Si hay una cuestión en la que sí yo coincido con parte de su lectura. Hay una cuestión que yo coincido plenamente. ¿Cuál es? Que hay una crisis económica y que el aborto forma parte de esta solución. ¿En qué sentido? Ni siquiera estoy hablando a largo plazo como un plan de control poblacional, que también podemos tocar ese tema, que se vincula ya, tenemos desde el Foro Económico Mundial hasta las conferencias de Bucarest, México y Cairo, que han sido bastante consonantes en este sentido, para justamente reducir la pobreza, reducir en este estado de bienestar la cantidad de gente que consume recursos públicos, sino que además es una cuestión a corto plazo. En Argentina, estos debates se plantean cada vez que se necesita un mega préstamo del Fondo Monetario Internacional, 2018 y 2020. Cada vez que Argentina transita una etapa de crisis política, se han planteado estos debates. Pero porque son unos requisitos que ya vienen impregnados en todo, digamos, pedido de asistencia internacional, y la agenda del antinatalismo, que no se reduce solamente al aborto, pero es el tema de moda en este momento. Uno de los puntos que está siempre presente, y esto lo puede chequear cualquiera en este momento, mientras están viendo el vivo, abren una pestaña y se ponen a buscar cuáles son los requisitos que establece el FMI en los acuerdos, y van a encontrar que desde los 10 puntos disfrazados, porque tienen distintas formas de redacción, pero siempre entre el punto 5 o punto 6 está la política de género, de derechos sexuales y reproductivos, y el debate público en torno al aborto. En esos términos van a encontrar que en todo acuerdo del FMI, en cualquier parte del mundo, búsquenlo, son siempre 10 puntos, y en el punto 5, 6, a veces en el punto 7 aparece derechos sexuales reproductivos, agenda de género, y está allí latente. Entonces, claramente que este gobierno, que tiene una crisis económica, necesita no solamente reducir el nivel de pobres, que de hecho el aborto en Argentina está legalizado, vamos a ser sinceros, esto es una cuestión que está legalizada hace años, en el sentido fáctico, digamos. O sea, acá en Argentina cualquier mujer que aduce haber sido abusada, que no necesita ni siquiera una denuncia judicial, es una declaración jurada, es más fácil que un trámite administrativo. O sea, abortar en Argentina es menos engorroso en términos de trámite administrativo que darle de alta a la luz eléctrica. Ir a pedir la luz eléctrica es un trámite mucho más exasperante y lleva más tiempo que simplemente abortar, donde uno se presenta a la maternidad nacional y dice yo he sido abusada, que el Estado me financie un aborto. O sea, pero justamente lo que se requiere es que esté institucionalizada estas prácticas de género, que es evidentemente una política de género, aunque no se resume solamente al feminismo, quiero aclarar. Y el feminismo no es solamente de izquierda, también lo quiero aclarar, ¿no? Pero así que en ese sentido sí vería como que hay un vínculo entre la crisis económica actual que necesita acudir al FMI, que encima han tenido una cuestión de prórroga con los acuerdos, porque ya llega un acuerdo, luego se cae, se vuelve a renegociar con ciertas bancas, entonces ahí ya tenemos un problema, y acá aparece justamente la agenda nuevamente a flor de piel. Mira, te voy a pasar algo que está sucediendo en Bolivia. Nosotros hace menos de 2 meses, o 2 meses creo que ya son, retornó, bueno, en realidad nunca se fue el gobierno de Evo Morales, porque cuando sale Evo Morales en 2019, el 70% de la estructura de los funcionarios públicos pertenecían a su partido, o sea, básicamente nunca se fueron. Retornan ellos con fuerza, pero yo noto que hay, en este momento, al interior del partido de gobierno hay 2 fracturas y 2 peleas. Una es toda esta gente que se está peleando, no sé si te has enterado de que donde hay una reunión del partido de gobierno, acaban a piñas. Ahí yo puse un par de videos por ahí en tono medio cómico. De hecho, a Evo Morales le llegó un sillazo ayer, o anteayer creo que le llegó la silla. Entonces, hay una pelea por pegas, por treparse a un Estado gastador que durante 14 años hizo creer a esta gente que el Estado era el quien se iba a mantener. Hay esa pelea interna, pero yo creo que esa es la menor de las peleas. Sucede de que hace como 2 meses que yo noto otra pelea que es mucho más fuerte, y es la siguiente. Como el MAS es la unión de varias corrientes ideológicas, el indigenismo, el ecologismo, el feminismo,
y el movimiento LGTB, digamos que el LGTB, el tema ecologista y el tema feminista ha pegado mucho en la clase media universitaria, ¿no? Y te hablo de las ciudades grandes, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, digamos que en ese orden, La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, ese sería el orden donde más fuerte está metido este movimiento. Este movimiento, Horacio, está detrás de la legalización del aborto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El movimiento indigenista es esencialmente racista. Ellos plantean la idea de repoblar Bolivia a partir de un nacimiento masivo de indígenas. O sea, dentro de su lógica es esa. Entonces dices, a ver, por un lado, el movimiento LGTB, el feminismo y demás, que son de clase media, te plantean legalizar el aborto para que en las zonas rurales no haya pobres. El mismo pretexto que en Argentina, los pobres, ¿no? Pero en este caso son las zonas rurales, etcétera. Pero el movimiento indigenista te plantea la idea de más bien repoblar Bolivia con muchos indígenas. Y de hecho, Bolivia es un país medianamente despoblado. Carlos Cortés, que es un amigo mío, que también es parte del movimiento Pro Vida, tiene algunos datos. O sea, Bolivia es un país despoblado. No necesitamos ni siquiera se puede pensar que somos un país sobrepoblado. Pero bueno, ahí están metiendo la campaña. Lo que está sucediendo es que esas dos agendas se van a acabar enfrentando. De hecho, en el actual gobierno del MAS existe mucha gente de este mundo, del mundo progre, de clase media. De hecho, la mayoría de los ministros, viceministros, directores de altos cargos son de este mundo, del mundo progre, y creo que por ese lado viene el tema. Ahora, aquí viene mi punto. Es casi un hecho, Horacio, de que nosotros vamos a empezar a tener medidas económicas muy complicadas en un par de semanas. Ya la economía boliviana no da para sostener un tipo de cambio fijo como el que hemos manejado, precisamente por una serie de desbarajustes. Y lo que yo pienso, y hablando con gente del Frente Libre, es que nos van a meter el aborto el 2021. Es decir, nos van a lanzar este tema de la legalización del aborto, es casi un hecho, y hay un peligro acá. Nuestra oposición, yo sé que todavía en Argentina hay algunos senadores, especialmente senadores y diputados pro vida, pero creo que en nuestro caso la oposición es tan progre, tan servil a esta agenda como lo es el oficialismo. Entonces me preocupa. Ahora, ¿qué viene mi idea? ¿Cómo crees que está influyendo el movimiento verde, feminista y demás en Argentina como hacia la expansión de esas ideas, tanto a Chile, tanto a Argentina, quizás Perú en menor medida? ¿Crees que ha habido una fuerte influencia de estos movimientos hacia estos países? Creo que el feminismo es una de las tantas expresiones que ha tomado el globalismo y en efecto ha afectado no solamente a la región, ha afectado en gran medida al mundo. Uno cuando habla de globalismo, y de hecho fue una de las últimas conferencias que vimos en mi humilde canal, que de paso aprovecho a agradecer a todos los que se han suscrito y que me están dando una mano enorme, porque piensen en el siguiente fenómeno, ¿no? O sea, siempre tomo el mismo ejemplo, en Argentina el propio Estado fulminó a Espinosa, un padre de familia que salió a trabajar, lo fulminó, y no hubo ni un ápice de disconformidad o de protesta en ese sentido, y sin embargo tenemos todos los argentinos luego, a una importante masa de argentinos, poniendo una foto negra en Instagram cuando pasó el lamentable suceso de George Floyd. Entonces esto da muestra de cómo funciona el globalismo. Y el feminismo no está exento de esta realidad, digamos, el feminismo forma parte de este sistema. Entonces eso sí que realmente que va a haber una influencia. Y igualmente es muy curioso, porque en un momento cuando ibas exponiendo muy bien, y yo iba tomando nota de lo que vos ibas planteando, hablaste respecto a las metrópolis de Bolivia. Y yo creo que ahí, humildemente, ¿no? Esto lo planteo, todos saben que yo puedo estar muy equivocado, así que bienvenidas sean las críticas, que estamos todos aprendiendo día a día. Yo creo que sería interesante que la gente de Bolivia, que hay mucha gente de bien, que le tenga un gran afecto, pusiesen el ojo en esos tipos de fenómenos, porque no son casuales. Porque vos mencionas 3 principales metrópolis de Bolivia. Luego vemos, y acá va a haber puntos en los que vamos a estar de acuerdo y pequeñas mínimas divergencias. Si yo encaro este fenómeno del aborto, estamos hablando del aborto para el 2021 en Bolivia, ¿no? Entonces vamos a tratar de mantenernos en esos márgenes. En una visión post-marxista se puede explicar ese fenómeno. En una visión post-marxista se puede explicar. ¿Por qué? Porque uno cuando ve, por ejemplo, pienso en este momento en Marcuse, para tomar a un post-marxista declarado que nunca quiso romper líneas con Marx, sino que quiso hacer un salto cualitativo y desprenderse de esa visión cuantitativa materialista que tenía Marx y que incluso Gramsci continuó. De hecho, Gramsci hay un error en confundirlo por ahí, porque Gramsci también fue un marxista tradicional
y materialista, simplemente que tuvo una estrategia diferente, como lo podría haber planteado Maquiavelo en su momento, de cómo entender la toma del poder. Pero también fue parte de construir un proyecto positivo. En cambio, el post-marxismo ya incluso llegan a coquetear con ideas de un proyecto negativo. El propio Marcuse así lo plantea, incluso en Eros y Civilización, El hombre unidimensional, o incluso la teoría de la liberación de Marcuse, donde más se plasma esta idea del proyecto negativo, ¿bien? Entonces, en ese sentido, claramente, ¿qué nos diría Marcuse como post-marxista? Que lo que importa son los símbolos. No importa qué hizo el Che Guevara, por tomar un ejemplo, ¿no? Que él mismo lo da. Lo que importa es si el Che Guevara funciona o no para que aquellos que están en contra del sistema establecido vean un símbolo de lucha mediante el cual emular y en el cual llevar adelante la gesta en sus propias metrópolis, porque él sostiene que el quiebre con lo establecido, porque le interesa lo establecido, él no habla del sistema capitalista. Esto es fundamental entenderlo, porque si no empezar a boxear al aire. O sea, yo he visto muchísima gente de derecha que siguen peleando con un Marx y que siguen peleando con un marxismo cuando Marx ha muerto y la propia izquierda lo ha matado. Y yo veo que hay tanta gente por ahí desesperada en querer hablar de marxismo, cuando la realidad política ha mutado por completo y sigue mutando, que eso es lo complicado para los que somos asesores políticos, es que tenemos que estar todo el tiempo actualizados por este fenómeno. Entonces, lo que le interesa al post-marxismo es la sociedad establecida. Porque ellos dicen, esto lo plantea incluso Marcuse ya cuando está escribiendo en su etapa americana, cuando ya se desprende de esa etapa suiza y se desprende de esa etapa alemana, cuando él está escribiendo ya exclusivamente en América. Él dice, hay una sociedad que funciona bien y hay una sociedad que mediante el estado de bienestar y mediante los sindicatos han condensado el proletariado. Entonces hay que salir a buscar nuevos sujetos revolucionarios. Y eso lo escribe en el albor del Mayo francés. Entonces, ¿cuál es el primer sujeto revolucionario por definición? Y esto lo van a ver en Perú, en Chile y en Guatemala en este preciso momento. El estudiante. Que incluso uno si lo ve luego, por ejemplo, en Estados Unidos, el movimiento Sunrise, que el ecologista o Black Lives Matter, quienes lo fundan estudiantes. Entonces, el primer sujeto revolucionario del post-marxismo es el estudiante, claramente por fuera del mercado laboral. ¿Quién es el segundo sujeto revolucionario? Que van a actuar en la metrópolis y van a actuar en las grandes ciudades capitalistas, o sea, en donde se van a gestar los quiebres en las mayores metrópolis. El segundo sujeto también es alguien que está por fuera del mercado laboral, que es justamente el marginado. Piensen en la inmigración sustitutiva en Europa, no quiero decir la religión para evitar luego la censura en YouTube, pero todos saben lo que ha pasado en Francia recientemente, entonces más o menos se van a hacer una idea de a qué tipo de gente me refiero, de Medio Oriente. Y el tercer sujeto revolucionario y marginado también van a entrar, por ejemplo, los negros, van a entrar los latinos en América del Norte, van a entrar, por ejemplo, la inmigración sustitutiva, van a entrar, por ejemplo, los locos en algún punto también, los que estén por fuera del sistema. La gente sin trabajo. Por ejemplo, eso tiene particularidades porque, por ejemplo, en Argentina surgieron los piqueteros, que fue otra forma de condensar esa masa, ¿no? Hay distintos fenómenos. Y el tercer sujeto que yo le interesa, quizás tanto, salvo el régimen sandinista, serían los guerrilleros. Pero un sujeto, pasa que esto Marcuse lo escribe en los 70, entonces ya también hay que actualizarlo un poquito. Esta sería la tesis del post-marxismo. Y van a actuar en las grandes ciudades, ¿bien? O sea que ahí vemos que lo que está pasando en Bolivia tiene un poco que ver con esto, la creación de nuevos sujetos revolucionarios. Y, por ejemplo, cuando pienso en los marginados, yo pienso en Bolivia, pienso en la Constitución Plurinacional y pienso también en el movimiento indigenista, que es tomar distintas facciones y tratar de condensarlas políticamente en un único frente y tratar de que en ese único frente el enemigo en común se establezca en una dialéctica y decir, miren, está la opresión y la cultura europea, que es lo que ha establecido estos parámetros de conducta, está la cristiandad y está este sujeto productivo del ahorro, del consumo, de la competencia que hay que erradicar, ¿bien? Entonces, bueno, que vengan distintas naciones que incluso en el pasado estaban en guerra entre sí, que sean condensadas para llevar adelante un proyecto plurinacional y quebrar justamente el etos nacional de Bolivia. Pienso en este ejemplo, en ese punto. Ahora, ¿qué sucede? Esto es como para entenderlo como una introducción. O sea, uno podría ver este fenómeno político en Bolivia desde esta perspectiva y pareciera que cierra por muchos lados. Pero luego se plantea justamente algo que fue muy curioso lo que vos has dicho y que a mí me llamó la atención, que por eso también tomé nota, que hay como un enfrentamiento, porque de repente uno dice, están estos grupos que en principio pelean contra el racismo, pero luego se plantea una agenda del aborto y cómo van a condicionar ciertos intereses. Bueno, ahí quizás sea necesario empezar a entender que el aborto no tiene absolutamente nada que ver con la izquierda. Y yo creo que en algún punto la derecha, en algún punto va a tener que aprender a hacer autocrítica. Creo.
O sea, ya por suerte hay muchos intelectuales que empiezan a darse cuenta de este fenómeno. Gracias a grandes pensadores como Pablo Muñoz Iturrieta o Miklos Lucas, que le tengo un gran aprecio, ya hay gente que viene a darse cuenta de lo que venimos denunciando hace años. El aborto no es de izquierda. Y mucha gente está convencida que es una política de izquierda. Y esta confusión surge porque han visto la historia en una forma muy cejada, casi una suerte de sesgo cognitivo. Porque han dicho, no, porque Rusia lo legaliza por primera vez, olvidándose que luego vuelven hacia atrás porque el problema que genera la despoblación, económicamente, esto lo explica Javier Milei hace poco, que tuvimos un diálogo con él, o sea, la despoblación no favorece en nada la economía. De hecho, bien lo que sucedió en Francia o Italia, cuando se legalizó el aborto y la eutanasia. Entonces, Rusia vuelve hacia atrás con estas medidas. Entonces mucha gente dice, no, el aborto es una política de izquierda porque lo legalizaron en Rusia. Sí, pero lo volvieron a prohibir cuando vieron el efecto que genera el invierno demográfico. ¿Pero de dónde surge el aborto? ¿Y bajo qué premisa surge? Porque esa es la cuestión de fondo. Uno tiene que ver siempre el origen, el verdadero origen. Yo cuando no conozco a una persona, ¿qué hace una persona? Que lo explique cualquier médico forense, que lo explique cualquier abogado forense. Cuando ven un crimen, buscan los orígenes de cada acción. Entonces buscan el origen de ver qué sucedió. Bien, ¿qué sucedió con el aborto? El aborto surgió en Estados Unidos en 1916 como política institucionalizada. No surgió con Stalin en plena Guerra Fría, no surgió con el nazismo, listo, ahí no se suena una vida, no importa. No surgió con ninguna idea así socialista. Surgió en Estados Unidos, surgió con Margaret Sanger. ¿Y cuál fue la premisa de Margaret Sanger? Que está documentado. Esto está documentado. Yo no voy a decir jamás algo que no pueda probar con documentos. 1932, un tratado para la paz dice: el aborto se tiene que dar en las regiones más pobres de Estados Unidos para evitar la reproducción de discapacitados negros y latinos, porque la caridad cristiana que se ha enquistado en la cultura americana es lo que está socavando la prosperidad económica que tuvo esta gran nación durante un siglo. Palabras de Margaret Sanger. Bien, Margaret Sanger, que crea la primera liga de control poblacional, que se expande y crea la American Planned Parenthood, y esta American Planned Parenthood Federation americana, luego, a instancia de la ONU, se fusiona con la organización de la India, aparece la IPPF. Y luego vemos que cuando se tuvo que legalizar, porque ya estaba institucionalizado como control poblacional y ya estaban funcionando y bien, pero se mantenían en un margen de ilegalidad, en cierto margen de ilegalidad, porque recuerden que el sistema confederado de Estados Unidos no es el mismo que el de Bolivia, el de Argentina o el de Chile, es distinto. ¿Cómo hicieron para legalizarlo? Llevan a una actriz, el caso de Roe versus Wade, Jane Roe, y es una actriz, porque ella estaba actuando, ella no había sido abusada por una manada de hombres, de hecho ella reconoce, se hace pro vida luego, que había inventado esta historia. Y llega a la corte. Entonces yo cuando tengo que dar una conferencia pro vida, siempre uso el mismo recurso, porque ella estaba escrito en los documentos de Thomson and Reuters, que son los que explican cómo llevar adelante los principios de Yogyarta, donde dicen que justamente hay que tomar un caso único, llevarlo a la justicia, porque es más fácil convencer a un grupo de jueces que a un cuerpo de legisladores, y más si los jueces son estables, o sea que no es que peligre su caudal de votos políticos, y a partir de ahí apelar al sentimiento. Por eso cuando se quiere legalizar el aborto no entra el debate público, aparece siempre una menor de edad abusada en un caso tristísimo, y luego vemos algunas incoherencias, como pasó en Argentina, que al médico que salva 2 vidas se lo condena, pero a los que matan a Kayla Jones y al hijo que llevaba adentro se los condecora. Después aparecen estas incoherencias porque son fallos pretorianos. Pero siempre el aborto se legaliza mediante el poder judicial primero. Pero previamente hay una actuación de poder mediático. Esto es parte de la tesis de Pierre Bourdieu, toman algunos elementos gramscianos, eso es cierto. Pero acá yo quiero hacer el hincapié, para ya finalizar a tu pregunta, digamos. ¿Por qué surgen estas incoherencias? Porque se intenta ver que el aborto como una política de izquierda, ¿cómo hacen para colisionar o consolidar una política de izquierda con el aborto? Es que, no sé, porque no precisamente el aborto es izquierda, no es una izquierda marxista como mucho, porque muchos asocian izquierda con marxismo. Sí es una política progresista. Y el progresismo no es una política propia de Marx. Si bien el marxismo es producto de la Ilustración, de hecho se llama comunismo por las comunas de París y el genocidio que planteó los jacobinos en la Revolución Francesa, el progresismo atiende a 2 grandes principios universales, que es el progreso material indefinido y la liberación absoluta. Entonces luego tenemos que este caso del aborto, como en Roe versus Wade, que es donde se legaliza para el mundo, porque no fue en Estados Unidos, fue el germen para el mundo de las creaciones pretorianas. ¿Quién fue uno de los principales financistas que tuvo
el cuerpo de abogados de esta mujer? La Fundación Playboy. Entonces después tenemos que las feministas dicen la liberación sexual y uno cree, el feminismo es netamente marxista. No, hay un feminismo post-marxista. Shulamit Firestone, pienso en este momento. Kate Millett, por ejemplo. Hay un feminismo post-marxista. Pero el feminismo en sí mismo no es exclusivamente post-marxista. Porque de hecho, y yo esto lo veo todo el tiempo, ¿cuáles son las principales características del marxismo? En última instancia, la colectivización, la forma de vida comunitaria, el fin del Estado. ¿Y qué es lo que pide este nuevo feminismo? Esta ola de feminismo. Que el Estado garantice los derechos al aborto seguro, legal y gratuito, o sea, que un Estado más presente que nunca, si vamos al caso. Le mandamos un saludo a todos los liberales que defienden esta causa. Un Estado que está regulando desde el inicio de la vida y la muerte del individuo. Y luego tenemos el eslogan cabecera. Mi cuerpo, mi decisión. Y si yo escucho la frase, mi cuerpo, mi decisión, y me dicen, ¿eso es una premisa liberal o es una premisa comunista? Y yo lo escucho así, y yo no me animaría a decir, no, es una premisa comunista, así de entrada. Después habría que ver los contextos, pero así de entrada, mi cuerpo, mi decisión, yo no sé si es una premisa comunista. Entonces, ¿qué significa? Bueno, que no se pueden seguir haciendo análisis políticos con la vieja idea de liberalismo, comunismo, porque en esencia hay una mutación donde se discuten temas que van progresismo internacional versus patriotismo local, bioconservadurismo versus transhumanismo, el justnaturalismo deontológico versus el positivismo jurídico. O sea, los debates han mutado. Y en el debate del aborto ha mutado. Porque en última instancia, esta es la riqueza. Yo días atrás tuve un debate con un filósofo objetivista, no estoy hablando de Carrino, que es liberal progresista, sino con un filósofo objetivista docente de una universidad, que él se asume randiano, bueno, objetivista le gusta que le digan, donde él dice, yo reconozco que hay vida desde la concepción, y reconozco que es vida humana, pero prima la libertad de la mujer. Bueno, el debate es netamente moral, que es lo que yo no alcanzo con decir, desde la vida, desde la concepción hay una vida. Porque hay gente que reconoce que desde la concepción hay una vida, pero dicen, porque hay que respetarla. Acá parece que, nuevamente, gracias a Dios, hay gente que se anima a decir, bueno, acá el debate hay que llevarlo ya a un plano teológico. Si esta gente no está dispuesta a discutir desde la ciencia y desde el derecho natural, entonces hay que redoblar las apuestas en el debate. Por eso yo creo que va a ser un debate muy complicado el que va a tener Bolivia, si se llega a plantear el año que viene, esperemos que no, porque van a tener que consolidarse y buscar una nueva derecha que se enfrente a esta nueva izquierda, porque hay una nueva izquierda. Lo que yo insisto es que esta nueva izquierda no es exclusivamente post-marxista, eso quiero dejarlo en claro. Donde van a tener que darse cuenta que la nueva derecha necesita no solamente detectar al enemigo enfrente, sino también poder aliarse en puntos estratégicos con ciertos espacios nacionalistas, no plurinacionalistas porque van a tener un problema complicado, con ciertos espacios conservadores, con ciertos espacios liberales, porque si no, el globalismo y el progresismo internacional avanzan y han avanzado más de lo que uno cree, más de lo que uno cree. Así que es una simple premisa, no me quiero extender con los tiempos porque hay mucho para desarrollar también. No, siempre es un placer escucharte, Horacio. A ver, lo que pasa en Bolivia es lo siguiente, yo concuerdo contigo que el postmarxismo está buscando nuevos sujetos revolucionarios, es decir, nueva gente que haga despelotes, ¿no? Y en el caso de Bolivia, mira, yo lo noto así, se ha agarrado en primer lugar al estudiante, el estudiante universitario. Digamos que yo tengo 40 años, ya. En mi época, cuando yo estaba en la universidad a finales de los 90, principios de los 2000, ya se notaba un poco el tema ok, salgamos del marxismo y entremos a otros temas. Me pasó porque yo estudié economía y, por ejemplo, todavía se estudiaba el capital de Marx y cosas así, pero ya después de sexto semestre, digamos, tercer año de universidad, te empezaron a hablar de teoría de género, de ambientalismo. Lo que me llamaba la atención, por eso a mí el ambientalismo me gusta desde esa época como objeto de estudio, es que se notaba el quiebre, o sea, mientras el marxismo era exclusivamente materialista, ¿no? El ambientalismo tenía toques místicos, o sea, voy a usar esa palabra solamente por usarla, ¿ya? Lo fui estudiando y llegué a un autor americano que se llama James Wansley, ¿ya? Él es un profesor de física y es además pastor presbiteriano. Su libro se llama El Dragón Verde, Sobreviviendo al Dragón Verde. Entonces él llega a una conclusión muy interesante. Dice, el ambientalismo, a ver, el marxismo clásico se encontraba con que el hombre
por naturaleza es espiritual, o sea, por mucho que lo quieran negar, y de hecho los objetivistas toman a Ayn Rand como su dios, no, el hombre acaba teniendo un apego espiritual. Ahora, ¿qué es lo que sucede? El ecologismo vendría a cubrir una especie de elemento espiritual religioso en esta nueva izquierda post-marxista, porque te la presentan como a la madre tierra sufrida, ¿no? Nuevamente el relato, ¿no? La madre tierra sufrida, explotada por, no sé, el hombre blanco capitalista, el racismo, etcétera, y entonces hay que controlar que este hombre blanco se reproduzca, y ahí viene el discurso moral de aprobar el aborto, e inclusive otro tipo de crímenes, porque yo no sé si tú te enteraste que había justamente en Buenos Aires una familia de veganos se acabó matando a sus hijos y se acabó suicidando, ¿no? Y lo hicieron en nombre de no queremos hacerle más daño a la tierra. Ahora, evidentemente, el ambientalismo no soporta un análisis económico serio, porque yo concuerdo con Javier Milei, la despoblación más bien le hace daño a la economía y le hace daño en el largo plazo. O sea, los países que son más despoblados son los que se quedan más pobres. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿A qué viene esto? Nosotros como libremente estamos haciendo lo siguiente. Creemos que hay tres sectores, y ahí viene mi pregunta, que evidentemente pueden estar enfrentados hoy, pero creo que se podrían limar asperezas. Por un lado, hay un grupo de liberales que han entendido que conservadores no son sus enemigos, es decir, que el conservador no es alguien que quiera el Estado. De hecho, si uno mira la historia del conservadurismo español, por ejemplo, con Donato Cortés, se oponían al Estado y los liberales no. O sea, los liberales, a nombre de un Estado, de una modernidad, crearon el Estado español, y los conservadores querían lo contrario, es decir, que no querían el Estado. Es decir, ahí que el conservador quiere el Estado, me parece que es una frasecita muy sacada o muy armada sin ningún sentido. Entonces, hemos identificado que se podría tener con los liberales porque esta gente entiende que el libre cambio, que el libre comercio es lo que genera ahorro, lo que genera inversión, lo que genera trabajo. Ahora, los grupos que en Bolivia hay mucho, porque hace un tiempo atrás se hizo una encuesta de la Universidad Católica de La Paz, casualmente por la facultad más progre de la Universidad Católica, que es la Facultad de Periodismo, donde salió que el 70% de la población boliviana está en contra del aborto. Entonces, como los números no le dieron, los profesores de la facultad dijeron, no, es que nos equivocamos en hacer la pregunta. O sea, ya estaban jugando el juego ese de, sí, no, hay que imponer el aborto por donde sea. Y un tercer sector son estos sectores que son tradicionalmente patriotas, ¿no? Militares, policías, que entienden que no se puede perder la soberanía nacional en aras de un gobierno totalitario, porque al final este tema de los liberales, de criticar los países, las naciones y demás, es absoluto y totalmente funcional a una agenda globalista que quiere acabar con las naciones para concentrar el poder en pocas manos. Entonces, la pregunta va por ahí. ¿Tú crees que sea viable esa unión de esos tres sectores como elemento para enfrentar esta nueva izquierda, digamos, más agresiva? Y ojo, una nueva izquierda con muchísimo dinero, porque además ahí hay que tocar lo que dice el profesor Olavo Carvalho. Es una izquierda, es un globalismo financiado por metacapitalistas, ¿no? Esta gente que ve al mundo como quien ve una maqueta. No solamente que es posible, que de hecho ya se está gestando, pienso en este momento en ejemplos concretos como las alianzas que han llevado al gobierno a Bolsonaro. Es muy interesante cómo se geste justamente de la mano de Olavo Carvalho, que es su principal asesor político desde Estados Unidos. Pienso también en el armado político que tuvo Trump en su momento, a pesar de todas las internas de los republicanos. Orbán, Duda, Vázquez, Kast, Gómez, Centurión, estoy pensando, o sea, es posible un armado. No solamente que es posible, sino que es necesario. O sea, ya en este punto no se puede discutir de respecto a decir, bueno, vamos a buscar una coincidencia del 100%, porque no solamente que es imposible, sino que no sumaría nada entrar en dicotomías menores en este punto. O sea, hay que establecer una serie de principios básicos y luego es obligación moral el crear dichos lugares. Y es casi una obligación también un salto hacia el campo político. O sea, llega un punto en el que la batalla cultural sirve porque la política lo que hace es cosechar lo que se ha sembrado, lo que está cultivado en el campo social. Entonces hay que hacer un buen cultivo. Pero luego, ¿quién cosecha? Porque esa es la pregunta de fondo. Uno puede tener las mejores ideas en cuanto think tank haya dando vueltas, pero finalmente si el presidente carece de virtudes y ha enarbolado los peores vicios morales, difícilmente se saca adelante una nación.
Si hay un tema que me interesó muchísimo que tocaste, que va de correlación de esto, que es la mística. Y es necesaria que la nueva derecha posea una mística. Es más que necesaria que la nueva derecha posea una mística y que en esa mística no sea una mística neopagana, porque caería en los mismos errores del modernismo, sino que tiene que ser una mística propia de las tradiciones y particularmente de Occidente y la cristiandad, donde pueden coexistir con ateos, pero que los elementos a llevar adelante sean propios de una tradición milenaria, porque no en vano han pervivido durante 2 milenios. Entonces, querer reinventar religiones desde cero, creo que al menos sería estratégicamente un absurdo, además de que por mi posición en cuanto a la fe sería una herejía. Y hay una cuestión que en ese sentido también va a tener que revalidar la nueva derecha que se geste, que es el cuidado de la población, no solamente de las soberanías, que es fundamental. La soberanía en términos económicos, que es lo que yo siempre le planteo a mis amigos nacionalistas. Le digo, todos saben que yo soy bastante crítico del liberalismo, pero aún así, le digo, hay que escuchar todos los espacios, porque si uno quiere soberanía nacional, en términos económicos, necesita dos elementos propios de la disciplina militar, digamos. Apliquemos la disciplina militar a la cuestión de la economía. Disciplina monetaria y disciplina fiscal. Y para tener disciplina monetaria y tener disciplina fiscal, no se puede tener un Estado sobredimensionado que encima esté financiando persecuciones ideológicas como la que he padecido yo recientemente. Agradezco de corazón a quienes se han solidarizado conmigo por lo que pasó hace poco, y no estén gastando recursos en mantener medianamente un sistema de sanidad, de obras públicas como las rutas que ayudan al comercio o de educación, mientras están persiguiendo al disidente. Entonces, ahí tiene cuestiones. Y también tiene una cuestión de soberanía, no solamente en términos económicos, sino también en cuanto a la población. Porque esto que has planteado el tema del control poblacional es fantástico en la lectura que has hecho, es un libro muy bueno que yo también lo recomiendo, porque se ve también un fenómeno propio que ya muchos se han quedado con la teoría malthusiana. Cuidado ahí, porque es verdad que Malthus habilita el debate, pero digamos, el capitalismo y los medios de producción ya los desmintieron a Malthus en su momento, ya los desmintieron, digamos. Sino también que luego se transformó esta tesis a través de Paul Ehrlich, cuando hace la bomba demográfica, cuando escribe la bomba demográfica. Y esto ya es otro tipo de debate. Porque en la posmodernidad, porque mucha gente se olvida que vivimos dentro de la posmodernidad y siguen analizando la política desde la modernidad. El modernismo tiene una serie de características que, además del racionalismo abstracto, del cual yo detesto y repudio profundamente por todos los errores, y para esto recomiendo que lean a 3 simples autores, pensando en este momento en Roger Scruton, capítulo 4, las bondades del pesimismo, capítulo 2, qué significa ser conservador, de Russell Kirk, último capítulo de Simon Bauman, en tiempos líquidos. Digo, en el fondo, dentro de todo el modernismo, al igual que el marxismo, que eso es lo que yo quise explicar recién cuando dije proyecto positivo, vi que surgieron algunas dudas, planteaban una utopía que en términos de Santo Tomás Moro era el buen lugar, pero también el no lugar, pero que en última instancia este buen lugar al cual construyeron una utopía, porque el marxismo fue una utopía, si vamos al caso, era la idea de la construcción de un proyecto positivo, crear algo, crear, ¿bien? Eso es importante. En la posmodernidad, lo que florece es el no crear, el destruir, la deconstrucción, la destrucción por la destrucción misma. Y en estos términos están los debates. Porque fíjense que en Chile, que tantas veces se habla que el dato mató el relato, por más que tenían los mejores índices económicos, donde el dato era fenomenal, lo que prevaleció fue el relato. Y un relato por la destrucción misma, que luego se aplicó, que se destruyó la mitad del país. Uno veía las noticias todos los días en Chile y si no estaban quemando una catedral, estaban quemando un subte. Entonces, esto fue Chile. Esto es un poco lo que está empezando a suceder en Perú. Esto es lo que ya se está generando en Guatemala. Y esto es lo que ya se vivió en Nicaragua en su momento. Yo no me olvido porque mucha gente habla de Venezuela, a los cuales tengo una solidaridad enorme, pero no nos olvidemos tampoco de Nicaragua. Entonces, acá también hay cuestión de control poblacional, porque el control poblacional no es solamente el control de natalidad en términos del ecologismo que ve la superpoblación como un enemigo, sino que por detrás, en este control poblacional, existe esta idea de la ruptura en el postmodernismo, la ruptura con el modernismo. Por eso quise tocar el tema de las utopías, porque en el marxismo clásico existía utopía. En el pensamiento moderno existían utopías. Incluso uno lee a ciertos contractualistas, ya hay un poco de utopía en el fondo en cuanto a su diseño del sistema. Hay un dejo de utopía. Pero en la posmodernidad, en el ecologismo, en el feminismo, en el indigenismo, hay distopías. Y uno lo ve en el cine.
Uno agarra el cine de la actualidad y uno se pone a analizar un poco el cine y ya no son utopías, es la distopía. Vean la película Los Niños del Hombre, que yo le dedico un capítulo en mi libro, porque es el ejemplo paradigmático de cómo terminaría la población, porque ya la gente no se puede reproducir, pero luego tenemos distopías, por ejemplo, 1984 para algunos que son más liberales, para los conservadores Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. Digo, y uno ve el relato de la bomba demográfica de Paul Ehrlich, uno luego ve lo que escribe una de la que fue presidente durante años de Católicos por el Derecho a Decidir, no puedo acordar el apellido, escribe un informe en conjunto con Peter Singer para el Foro Económico Mundial sobre que hay que repensar el control poblacional, y son pensamientos distópicos. Ya no es utópico, es distópico y es propio de la posmodernidad, ver todo en términos de negatividad, una negatividad que es propia del pensamiento de Marcuse y de toda la escuela de Frankfurt, en el que se plantea el gran rechazo al establecido, y ese gran rechazo al establecido no es solamente en términos de economía capitalista, sino también en términos de discurso y de lenguaje. Por eso tienen que sublevar la lengua, por eso tienen que sublevar la sexualidad en primer lugar, porque para ellos, para cambiar la sociedad, para que se modifique la sociedad, y acá va a ser el gran desafío de la nueva derecha, ellos ven que no hay que cambiar la civilización. Lo que hay que cambiar es, en primer lugar, el instinto del hombre, y lo dicen expresamente y documentado. Se debe cambiar el instinto primero sexual del hombre, luego el instinto generalizado del hombre, para luego, cuando ya se ha alterado el individuo, cuando se ha alterado la persona, se va a terminar alterando los cuerpos intermedios, fe, nación y familia. Y una vez que se alteran los cuerpos intermedios, el poder político decanta por sí mismo, el poder político es lo que menos interesa. Entonces, hoy el progresismo está más preocupado en ver cómo actúan empresas privadas como Netflix o Twitter, que dicho sea de paso han censurado al presidente de Estados Unidos. Es decir, hoy una empresa privada tiene mayor poder de control en la opinión pública que el propio Congreso de Estados Unidos. O sea, más allá que algunos me van a discutir, no, porque el Estado tiene las armas. Bueno, ya, si vamos a discutir esos temas, yo lo planteamos, pero no estaría ni cerca de acuerdo, porque obviamente es el realismo. El realismo es que las empresas privadas como Change.org venden información a los partidos políticos de otros países incluso. La realidad hoy es que las empresas privadas como Netflix tienen un poder de adoctrinamiento muchísimo más mayor que cualquier maestra mediocre en algún colegio del conurbano, digamos. Entonces, ¿qué voy yo? La nueva derecha no puede caer en esta dicotomía de lo privado es perfecto y lo público es malo. No. Lo que hay que ver es los orígenes y las acciones concretas. Es decir, si yo tengo que me quejo de la banderita multicolor puesta en un mástil, como pasó acá en Córdoba, la banderita multicolor tiene el mismo poder en la psiquis de las personas, esté en un mástil como esté en el logo de una empresa privada, digamos. O sea, luego dicen, no, si sos libre de no elegir. Y yo soy libre de no elegir, pero si uno cree que las masas y la política funcionan en base a ese sujeto autónomo, caemos en los mismos problemas del modernismo, y lo que hacemos es profundizar la posmodernidad, en esa falacia de la ilusión de la libertad, y en esa falacia de creer que el ser humano es un ser autónomo, descontextualizado, que puede tomar decisiones racionales en cada acción de su vida. Y lo real que no es tan así. Hay un dejo de libertad, hay un dejo de libre albedrío, pero no es 100%. Los factores culturales influyen. Por eso creo que es sabio esa frase que dice, yo soy yo y mis circunstancias. No creo en la atomización del individuo, es mi humilde postura como conservador, todos lo saben. Tampoco creo en el colectivismo del Estado-Nación. No creo que el Estado-Nación sea la solución, por el contrario. Sí creo que hay que fortalecer los cuerpos intermedios. Con una buena nación, con una buena familia y con una buena fe arraigada, creo que hay muchas chances de poder enfrentarse en forma sana a este globalismo, con la gente humilde, con la gente que no está consumiendo todo el día redes sociales, sino que está trabajando desde su lugar, construyendo una buena familia y viviendo en forma muy honesta con su trabajo y el fruto de sus ingresos. Horacio, hay algo que me llamó la atención del último que hablaste respecto a las distopías. Mira, aquí está el libro, no sé, muy bueno. Sobreviviendo al Dragón Verde, y estoy en el capítulo 3, ya, y estoy leyendo a un autor que se llama Nicholas Waite, ¿ok? Y él básicamente dice eso, para sobrevivir, lo tienes, para sobrevivir sí, se tiene que destruir, o sea, concuerdo contigo, o sea, hay una nueva idea de ya ni siquiera vamos a construir, sino vamos a destruir. Y esto es una cosa muy peligrosa, ¿no? Y eso es a lo que voy. Yo noto todavía en los movimientos liberales y libertarios
a ver, en economía no se puede negar que sus teorías son válidas y que explican muy bien las cosas, el orden monetario, el orden fiscal, el asunto del ahorro como motor del desarrollo y no el gasto público, etcétera. O sea, creo que eso no lo vamos a discutir porque los conservadores ante todo somos realistas y la realidad prueba de que ese sistema funciona en lo económico. A lo que yo critico es a los intelectuales liberales que creo que todavía no han entendido que se están enfrentando a un nuevo mundo donde, por ejemplo, tú tienes, y repito nuevamente el concepto del profesor Carvalho, los metacapitalistas que hoy día se dan el lujo de financiar. O sea, a ver, yo te apuesto de que para un proyecto, mira, acá en Bolivia es tan fácil que un proyecto pro aborto consiga $35,000 para hacer una investigación. Dices, o sea, a ver, en un país como Bolivia, tercermundista, con problemas de pobreza, ¿cómo explicas que haya ONGs que puedan financiar $35,000 para 3 meses de un proyecto que investiga si es o no es conveniente legalizar el aborto en las zonas rurales? O sea, se nota que hay gente que te pone plata y muchísima a ese tipo de cosas. Tú eres escritor igual que yo y sabemos que a veces conseguir $100 para tu libro es una hazaña, pero hazaña, ¿no? Y estos tipos te tienen $35,000 para hacer eso. Estoy haciendo un ensayo con Alicia Rubio respecto al tema este de cómo están manipulando a los niños en un libro que también participa Agustín, que es los utilizaron cuando eran pequeños, algo así el título que le puso Alicia Rubio, y ahí yo llegué a un dato interesante. El año 2017, por ejemplo, la Embajada Española gastó 50,000 euros para un proyecto que duró 15 días, que se realizó en La Paz para promocionar el aborto en colegios secundarios, digamos, ¿no? Entonces, notas que están construyendo el discurso, están construyendo al nuevo sujeto revolucionario, al nuevo sujeto escandaloso de las calles, y en este caso es pues, el estudiante, como tú bien lo has dicho, ¿no? Y tiene mucho sentido, porque además, un tipo que trabaja, digamos, todo el día vendiendo cosas, tu negocio, su empresa, no tiene tiempo de consumir esta porquería, pero un chico que está sentado todo el tiempo, además al que le han hecho creer que los profesores tienen la última palabra en todo lo que él diga, es muy fácil de domesticar y de llevar a este tema. Las distopías en mayo francés, ¿no? Hagamos lo imposible, ese tipo de cosas que son... Sí, o sea, no hay nada de eso, ¿no? Horacio, mira, ahí vamos a hacer una pregunta. ¿Cómo ves la perspectiva de los jóvenes pro vida en Argentina? ¿Qué podríamos aprender nosotros en Bolivia de eso que ha pasado? Porque se ha visto marchas masivas en Argentina, muy bien organizadas. Bueno, pero ahí te dejo a ti. Les recomendaría primero que no caigan en internas como acá, que hay una lucha de egos para ver quién se sube al escenario, con denuncias cruzadas, de hecho, yo particularmente he sufrido más ataques de gente pro vida que de feminista, una cosa insólita, porque la envidia, el resentimiento, el creer que si a uno lo llaman de algún lado es porque seguramente hizo pactos con la masonería o porque uno es un liberal globalista, entonces hay que atacarlo. Miren, de verdad diría, sean conscientes que uno está acá librando el buen combate hasta el último respiro y lo está haciendo de corazón, a puro pulmón, después de años de lucha, porque esta gente cree que porque se abrió una cuenta de Facebook hace 2 días, ya van a poder dar la lucha al mismo nivel de gente como Agustín Laje, que está hace años caminando la calle, viajando el mundo y enfrentándose a la izquierda. Entonces, en primer lugar, ¿qué les recomendaría? Que aprendan de los errores para que no les suceda lo mismo. Humildad, unión, porque es una causa que nos supera. Y la causa pro vida es, en esencia, defender al inocente. No es ver quién consigue más likes. Hay gente así, hay gente que usa esto para llegar a un cargo político. Bueno, lamentablemente, maldad va a haber siempre en el mundo. Es una realidad, digamos, propia de la naturaleza caída del hombre. Y les recomendaría que no tengan miedo. Y algo que es fundamental, que acá recién ahora se está viendo, algo que dije hace mucho tiempo atrás. La vida no se debate, la vida se defiende. No caigan en esa idea del consenso, del diálogo. Hay gente que está dispuesta a aniquilar a un niño inocente en el vientre materno. Entonces, si hay aunque sea un solo pro vida en Bolivia, porque muchos se dicen pro vida. Muchos dicen, yo soy pro vida. No sé, a mí me quedan mis dudas. Yo soy pro vida. Yo sí, orgulloso, sí, pero bien soberbio lo digo, ¿eh? Es lo único que hay un solo momento que yo me pongo en modo soberbio. Yo soy un verdadero pro vida. Porque si a mí alguien me viene a decir, por ejemplo, en mi edificio, el consorcio, que son los que, bueno, el consorcio en Argentina, digamos, lo que administran el edificio, de personalidad jurídica del edificio, por así decir. El consorcio decidió que hay superpoblación en este edificio, por lo tanto vamos a tener que sacar a tu hija a la calle. Yo le diría, anímense a proceder.
El que pasa esa puerta se va con un tiro en la cabeza. O sea, a mí el que se acerca a mi familia no la cuenta. Y eso que soy pro vida, que estoy en contra de la pena de muerte, pero en el momento de defender a la familia, en mi vida o nada, digo, no hay punto de negociación. Ahora, cuando se está hablando de que vamos a legalizar el aborto de Doña Rosa, que vive allá en una montañita perdida en Bolivia porque es morochita, porque es gordita y porque es pobre, bueno, debatamos. ¿Qué debatir? No hay que debatir nada. Porque cuando es con los propios hijos los que van a matar, uno dice, no, a mis hijos no me lo toca nadie. Te aplaudo, está bien. Y cuando son los hijos de una persona pobre, cuando el que quiere matar es un boliviano, un peruano, no, debatamos. Porque lo importante es el consenso, lo importante es ser democrático, el espíritu democrático se toca. No hablemos de religión en el Congreso, porque es un Estado laico. Entonces, acá se puede discutir de que le financiemos, como pasa en Argentina, las operaciones de cambio de género a un hombre, porque tiene ese fetiche sexual, entonces quiere que el Estado le pague, mientras tanto tenemos niñas con cáncer bajo el rayo del sol 5 o 6 horas, o que se mueren sin ver al padre. Entonces eso se debate. ¿Qué es lo que no se puede debatir? Por ejemplo, la cristiandad. No, eso está por fuera del debate. Vos querés rezar escondido abajo de tu cama, no vayas a demostrar públicamente que crees en Dios, porque ahí sí que te va a venir el peso del Estado, porque el Estado es el único Dios presente, y muchos liberales cayeron en este jueguito. Muchos liberales herederos de la Revolución Francesa cayeron en este jueguito. Resulta que se puede debatir reventar a un niño inocente en el vientre materno hasta el 9º mes. Vayan a ver cómo está el proyecto argentino que se está por votar en el Senado. Si una mujer en el 6º mes de embarazo dice que ese embarazo fue fruto de un abuso sexual, porque simplemente se peleó con el padre, lo pueden abortar al 7º mes. Vayan a ver la redacción del Código Penal, el proyecto que se está votando en este momento. Se puede debatir todo, menos si está bien o mal debatir en democracia. Eso no se debate, porque si uno llega a decir eso, sos el hijo de Videla, el sobrino de Fujimori. Cuidado. ¿Quieren que le dé un consejo a la gente de Bolivia? Eso lo digo de corazón. No caigan en las falacias del debate. No caigan en las falacias de que lo que importante es construir consensos y negociar. Porque esta gente, si los pudiesen matar a ustedes que son pro, los van a matar. No caigan en el buenismo de creer que hay gente buena que piensa diferente. ¿Saben quién piensa diferente? Yo les voy a decir quién piensa diferente. Yo les voy a contar quién piensa diferente. ¿Saben quiénes piensan diferente? La cantidad de mujeres con las que yo trabajo todos los días que han abortado, que han caído en la prostitución o que han caído en las drogas. Yo trabajo todos los días con esas mujeres. Esa gente piensa diferente. Esa gente creyó que con la droga, con la prostitución o con los abortos iban a ser libres y ahora están pagando en vida el dolor que sienten y uno lo comparte y yo me desvivo para ayudarlas. Cuando entramos en las zonas más míseras de Córdoba, ahí estamos viendo la peor de las miserias del hombre. Lo peor de las miserias. Y esa gente piensa diferente, porque ellos no entienden lo que es el liberalismo, lo que es el conservadurismo, pero saben lo que es el dolor de haber perdido un hijo. Y lo saben. Y yo no la juzgo, porque mi guerra no es contra las feministas. Yo no me voy a poner a pelear con una mujer que tuvo algún problema en su vida y que la izquierda logró canalizar lo que de repente la iglesia o lo que la gente de derecha no pudo canalizar o lo que la propia familia podría haber canalizado, cuando a veces ha sido la propia gente de la derecha, la propia iglesia, la propia familia la que la ha lastimado. Yo no me voy a poner a juzgar a una feminista. Yo lo que sí voy a tener una guerra es contra los ideólogos. Lo que han hecho con la sangre de los inocentes es un negocio. Ahí está mi guerra. Con la gente que ha lucrado y que sigue lucrando, como Lipovetsky, Rubinstein, Finocchiaro, Victoria Donda, Alberto Fernández. Esa es mi guerra, contra los ideólogos, contra los que han gestado todo esto. Entonces, ¿yo qué consejo le doy a la gente de Bolivia? No caigan en las falacias del debate, que la vida no se debate, la vida se defiende. Porque esta gente está dispuesta a pisarles la cabeza a cualquiera, están dispuestas a pisársela a un niño inocente con una inyección salina, están dispuestas a matar a un niño con inyección salina. ¿Ustedes creen que van a tener piedad con ustedes? Y sin embargo, tantos sectores pro vida van y firman listas y dicen, no, lo importante es estar con la socialdemocracia porque si hay un par de abortistas no pasa nada. Sí, no pasa nada como dijeron con el PRO, pero resulta que después teníamos mayorías celestes dentro del PRO en el 2018 y los que habían en el debate fueron los del PRO y los que firmaron los convenios con Casa FUS y Fundación Huespe, que son filiales de la IPPF, fue Finocchiaro, Lipovetsky y Rubinstein. Entonces se metieron en la lista celeste en el centro del culo, perdón por la palabra, pero para que la gente lo pueda entender alguna vez en su vida. Entonces basta con esta mentira de la socialdemocracia, a mí me interesan las realidades, y la realidad es que la socialdemocracia en Argentina, con esta actitud dialoguista, fue la que le abrió las puertas de par en par al aborto. Porque no me vengan con la discusión estupidísima
de que se iba a debatir en el Congreso y que había mayoría celeste, porque si justamente sabían que había una mayoría en ese momento en diputados pro aborto, primero para que abren el debate, y después de abierto el debate, para que salen a firmar los convenios con Casa Fusa y Fundación Huésped. Entonces quien defiende esto no es buena persona, y con las buenas personas no hay nada que debatir, porque son el enemigo, son gente que se saben que son malas, que se saben que son malas, y que están dispuestos a pisarle la cabeza a un niño inocente. Y con esta gente se quiere sentar a debatir. Lo que sucede es que si no reaccionan a tiempo, se van a quedar con esa ilusión propia de Rousseau de decir, ay, al menos participamos en las leyes, al menos intentamos hacer algo. ¿Qué hicieron? Y golpeamos un par de panderetas, pusimos un pañuelito celeste en la mochila y votamos un legislador pro vida. ¿Y qué pasó? Legalizan el aborto, pero bueno, esta gente está manejando millones de dólares por mes en el mundo para legalizar y aniquilar a ciertas etnias. Y acá creen que lo van a combatir con una murga, con un pañuelo celeste y debatiendo en el Congreso. Creo que es momento de ajustar las tuercas. Creo. Horacio, has dicho algo que yo lo vengo repitiendo hace rato. O sea, no se puede debatir con esta gente. No hay que caer en la falacia de vamos al diálogo, porque no se dialoga con el mal, así de simple, punto. O sea, no se puede dialogar con alguien que está dispuesto a matar gente. Ya está. Horacio, mira, estamos una hora, ha sido un placer escucharte, de verdad, como siempre, primero mi cariño como amigo y después mi admiración como intelectual. Un abrazo hasta Córdoba y pues tus palabras finales para toda Bolivia. Muchísimas gracias de corazón y me comprometo que próximamente te vamos a estar llamando desde la Resistencia, tanto desde la radio como por nuestro canal de YouTube, para poder conversar con vos sobre la realidad en Bolivia. Tenemos muchísimo para aprender de tu parte y de toda la gente de Libremente, que son realmente intelectuales de lujo, desde el primero al último, y que están haciendo un gran trabajo allá, así que mi más sincera admiración y mi más sincero cariño a vos como amigo. Chao, Horacio, un abrazo grande.